días a todos. Eh, bueno, como ya lo mencionaron, yo soy arquitecto de profesión, también soy mercadólogo y actualmente me desempeño, me desarrollo más lo que es diseño de interiores y la parte comercial para representar marcas de muebles, ¿no? Entonces, toda esta parte, un poco como lo mencionaba Teo previamente, creo que es muy importante esta combinación, ¿no? Tener esta capacidad de tener un poco de conocimiento de multidisciplinario para poder complementar, si bien es importantísimo el trabajo en equipo, pero también poder tener un poco de nociones sobre otro tipo de actividades o profesiones que se van a complementar en algún punto de nuestra carrera profesional, ¿no? Bueno, creo que también tiene un poco de continuidad en nuestra plática anterior. Yo les voy a hablar sobre el lujo silencioso en el diseño de interiores. No sé si algunos de ustedes, ay, perdón, no sé si algunos de ustedes ya hayan escuchado acerca del concepto del lujo silencioso. Es un tema que, bueno, para empezar, el concepto de lujo es un tema que es un poco difícil de abordar. ¿Por qué? Porque es un tema que viene estando en discusión durante muchos años de la historia de la humanidad y que ha tenido una connotación, pues hasta cierto punto negativa, ¿no? Eh, el lujo silencioso actualmente es una especie de corriente, es una especie de tendencia que surge a raíz del concepto básico del lujo y que trata o busca justamente de reivindicar el concepto o quitar esta parte negativa de lo que la humanidad viene entendiendo o debatiendo acerca de lo que es el lujo. Entonces, para empezar, vamos a entender precisamente qué es el lujo, ¿no? El concepto de lujo, pues esto, ha tenido a lo largo de la historia, ha tenido como tratamientos o análisis basadas o con diferentes enfoques, como es la antropología, la sociología, la economía, la psicología. Y obviamente cada uno de estos enfoques va a tener un punto de vista distinto y va a tener pues un contexto que le va a dar una cierta tendencia hacia este juicio de valor, ¿no? De si el lujo es bueno o no es tan bueno para la humanidad. Eh, todos siempre han partido, independientemente de estas diferencias, todos han partido del hecho de que el lujo va más allá de las necesidades básicas, ¿no? Entonces, vamos a empezar a analizar este concepto desde su punto básico para ir desarrollando, desmenuzando y poder entender lo que hoy en día se nos presenta como el lujo silencioso. Entonces, bueno, todas estas filosofías, todas estas corrientes parten justamente de lo más básico, ¿no? Que es el lujo queda fuera o va más allá de las necesidades básicas del ser humano. Este punto más allá de estas necesidades básicas pues lo lleva a otro extremo que se vuelve el deseo, ¿no? Entonces tenemos esta disyuntiva entre lo que es deseo y lo que es necesidad. Esta imagen es, bueno, un poco simbólica de lo que representa justamente pues una necesidad básica en donde no, entonces solamente va a cumplir una función, ¿no? Y cuando ya metemos esta parte de deseo, esta parte de anhelo, entonces empiezan a fungir o a jugar otro tipo de cuestiones como la estética, como el valor, o el valor incluso no solamente económico, sino el valor social, ¿no? Eh, Aquí, por ejemplo, les voy a hacer un paréntesis de algo que mi mamá siempre me dice, ¿no? Porque yo soy un poco comprador compulsivo y entonces cada vez que estoy con ella y voy a comprar algo, lo primero que me pregunta es, ¿te urge? ¿Lo necesitas? Y pues no, digo, afortunadamente no, ni me urge ni tampoco lo necesito, pero es un gusto que me quiero dar, ¿no? Entonces ahí es donde entra este deseo, ¿no? Creo que todos los que estamos aquí presentes podría casi asegurar que tenemos cubiertas nuestras necesidades básicas, pero tenemos esta otra cara, ¿no? Que las cosas que adquirimos o las cosas que experimentamos las hacemos por un deseo, por un antojo, por satisfacer
otro tipo de necesidades que ya no corresponden a las básicas, ¿no? Entonces, bueno, con todos estos debates, no se han puesto de acuerdo todas estas filosofías, todas estas ciencias a lo largo de la historia, y no hay un punto que pueda estandarizar el concepto de lujo. O sea, no existe una definición que sea única, verdadera y consagrada para poder entender este concepto que ha dado tanto de qué hablar. Entonces, ¿qué significa esto? Si no existe un acuerdo, digamos, si no hay un consenso sobre este concepto, eh, como resultado, digamos, podemos entender que el lujo empieza a obtener una dimensión totalmente relativa y subjetiva. ¿Qué quiere decir esto? Que para mí, lo que yo puedo considerar como lujo, para otra persona, no, tal vez no sea lujo. O si lo vemos desde el otro enfoque, para mí puede ser cierta situación o cierto elemento, cierto producto puede ser una necesidad básica, mi mínimo básico, pero para otra persona tal vez eso representa un gran lujo. Y aquí es donde entonces quiero empezar a tener esta conversación con ustedes para poder entender a dónde hemos llegado hoy en día para poder aterrizar este nuevo concepto de lujo silencioso. Ay, perdón, ya dejé de verla. ¿Perdón? Ah, gracias. Una disculpa. Lo que sí se ha establecido, digamos, como para este entendimiento del concepto de lujo, son dos términos, son dos ramas, digamos, ¿no? El lujo cuantitativo y el lujo cualitativo. Entonces, aquí empezamos a desmenuzar ahora sí este concepto básico y podemos entender que estas dos corrientes nos hablan, una, la cuantitativa, de la ostentación, el dinero, el poder. Es este lujo que es ostentoso, que es un lujo que está basado en la acumulación, en la demostración y en la riqueza, ¿no? En la parte económica. Y por otro lado tenemos el lujo cualitativo, que habla de la cualidad, que habla de la calidad, que es esta mejora de nuestras necesidades básicas. ¿Sale? Entonces, partiendo de esta división, de esta dualidad, podemos entender dos tipos de lujo. Uno que es el lujo conspicuo, esta palabra rara, no sé si la conocían, define o digamos podría ser sinónimo. Yo aquí lo puse como muy coloquialmente como el lujo vulgar, ¿no? Pero es un lujo que habla justamente de esto, de la ostentosidad, ¿no? Por ahí surgió un nuevo adjetivo para este tipo de lujo conspicuo que podríamos llamarle la buchonería, ¿no? Y bueno, por otro lado tenemos el concepto en el que me quiero enfocar el día de hoy, que es el lujo silencioso. Por un lado, el conspicuo es opulente, como ya les había mencionado. Por otro lado, el silencioso es elegante. Entonces quiero jugar con ustedes para entender esta confrontación de conceptos, esta dualidad o esta bifurcación, digamos, del concepto de lujo y poder entender este contraste entre uno y otro, ¿no? Mientras uno es opulente, el otro es elegante. Mientras uno es extravagante, el otro es exquisito. Ay, perdón. Perdónenme, falta de experiencia. Mientras uno es ostentoso, el otro es discreto. ¿No? Aquí voy a hacer un paréntesis aprovechando esta imagen, porque creo que estamos viviendo un momento, precisamente, como lo mencionaba Teo también, en la relación que tenemos muy cercana al diseño de interiores con la moda, podemos ver muy claro cómo se percibe y cómo se maneja o cómo se manifiesta este concepto de lujo. El concepto de lujo aborda muchas disciplinas y muchas áreas en el diseño en general, ¿no? Y en el consumo en general. Aquí podemos ver, por ejemplo, la credenza Gucci, ¿no? Y en el mundo de la moda actualmente podemos
nos damos cuenta que vemos Gucci por todos lados. Entonces, de repente, pues todo el mundo trae Gucci y no necesariamente es como un reflejo de lo que representa el lujo, ¿no? O sea, este aceleramiento en el consumo de productos, de bienes, sobre todo en la parte aspiracional que tiene la sociedad, empieza a desarrollarse una repetición y un malentendimiento o una deformación de este concepto de lujo que va únicamente enfocado a la apariencia, a la parte visual, ¿no? Entonces, resulta que podemos voltear a ver que todo mundo puede traer el logotipo de Gucci sin siquiera entender necesariamente si ese producto puede ser original o no. Entonces aquí es donde surgen otros debates, como el tema de las copias, las imitaciones, etcétera. Pero entonces aquí justamente ese tema, ese problema, es lo que me llevaría a mí a cuestionar entonces, ¿qué es lujo? ¿Lujo es lo que te dice que es lujo o lujo es lo que realmente te aporta y te ofrece características que tú puedas considerar como lujosas, ¿no? Porque el estar forrado de Gucci, o sea, ¿para quién estás forrado de Gucci? ¿Para ti o para la gente de enfrente, ¿no? Para proyectar este estatus, ¿no? Y entonces, bueno, pues al final del día ya empieza a tener una connotación como justamente esta opulencia o esta proyección versus la satisfacción que te genera el lujo y la razón real por la que tú consumes bienes o productos de lujo. Entonces, uno es caro, el otro puede ser que también sea caro, pero más allá de lo caro es valioso, tiene un valor. Y este es algo bien importante que tenemos que entender para poder diferenciar estos dos tipos de lujo, ¿no? Porque también aquí quiero ser muy claro. Sí, probablemente lo que consideremos lujo vaya a ser caro o vaya a tener un valor económico mayor al estándar o a cualquier bien o servicio que cubre una necesidad básica, pero no solamente su valor radica en cuánto cuesta, cuánto es lo que pagas por ese bien o ese servicio, sino qué es el valor que aporta. Entonces es muy diferente entender lo caro contra lo valioso, ¿no? Por otro lado tenemos la parte de lo exagerado versus lo sutil, ¿no? Eh, tenemos lo tendencioso con lo atemporal. Este es un tema también que va relacionado a la moda, ¿no? Las tendencias, todo el diseño en general siempre tiene ciclos de tendencias que van virando hacia ciertos estilos, hacia ciertos puntos de partida en el diseño, pero el lujo verdadero, el lujo silencioso es atemporal, o sea, no pasa de moda, ¿no? Tenemos justamente, por ejemplo, aquí este ejemplo es muy claro, ¿no? Un sofá con estas formas orgánicas que están ahorita muy en tendencia, muy de moda, este rollo como Asterix y por otro lado tenemos un sofá muy limpio, muy plano, muy recto, muy simple, pero que puede caber en cualquier tiempo y en cualquier espacio, ¿no? Entonces eso te empieza a hablar de un valor mayor al otro que en un momento dado se va a ver y a sentir obsoleto. Entonces, por otro lado, uno es pretencioso, mientras que el otro es honesto. Uno pretende aparentar algo, mientras que el otro simplemente es. Es porque es, ¿no? Aquí también queda muy claro, ¿no? El ejemplo. Los dos son cojines de piel, pero uno grita el valor social o comercial que tiene por la marca y otro simplemente es un producto de calidad. Es piel, eh, cumple con su función, cumple con su estética, pero no está gritando algo más allá de lo que es, de su valor, ¿no? Pues, por lo tanto, entonces uno se vuelve superficial, mientras que el otro tiene esta profundidad, ¿no? Aquí les quisiera preguntar, digo, quizás esta pregunta debió haber sido primero, pero para ustedes, ¿qué es? O sea, ¿cuál de los dos comedores consideran que es más lujoso, no? Porque uno, pues, parece que es Chanel,
y es muy moderno y es cromado y es una cosa muy elegante. Y el otro es madera, pero el otro es madera sólida, madera maciza, ¿no? Qué tiene más valor en el objeto intrínsecamente? O sea, un comedor que tiene toda una labor artesanal hecho a mano, que tiene todo un valor de la tectónica, de lo que te habla desde que lo ves, desde que lo sientes, desde que lo hueles, desde que lo tocas, ¿no? Eso es un valor que viene completamente integral e intrínseco, perdón, contra algo que simplemente aparenta por tener el diseño de un logo que viene ya muy bien fundamentado en el inconsciente colectivo, ¿no? Perdón. Y bueno, por último, la apariencia versus la experiencia. Esto es, creo que el punto fundamental, por eso lo quise dejar hasta el final, porque este es el punto fundamental de lo que para mí es el verdadero lujo, el lujo silencioso versus el lujo opulente, ¿no? Vuelvo a repetir, uno es el que aparenta, el que vive hacia afuera, y otro es el que te da hacia adentro. El otro es el que te da la experiencia. Entonces, está demostrado, incluso con valores, con factores, cómo la tendencia del consumidor ha ido cambiando del consumo de productos de lujo hacia la experiencia. O sea, antes se consideraba lujoso poder comprar un reloj prestigioso caro, tener un coche prestigioso caro, o tener un bolso de diseñador, o vestir ropa de diseñador, o yo qué sé, ¿no? Ahora la tendencia hacia la parte de lo que se considera lujoso, perdón, viene relacionado a la experiencia, ¿no? Hay gente que considera como su lujo el poder viajar, el poder conocer el mundo, el poder comer en un buen restaurante, una buena comida, pero repito, esto se vuelve totalmente relativo y subjetivo. ¿Por qué? Porque para mí puede ser un lujo ir a comer al Vicente, mientras que para otra persona puede parecer o puede ser un lujo el poder comprar un medio kilo de carne, ¿no? Entonces, se vuelve justamente dentro de las posibilidades y dentro de la realidad de cada uno, el concepto de lujo es justamente ese punto en donde te nutre esa experiencia, en lugar de solamente te genere esta apariencia. Entonces, el lujo silencioso, ahora sí vamos a abordar directamente hasta hacia esta parte del lujo que es el que nos interesa el día de hoy. También se le conoce como la estética del old money, ¿no? Como muchos hemos escuchado el término también de New Rich, para aquellos que justamente buscan solamente gritar y aparentar su poder adquisitivo, el lujo silencioso es todo lo contrario, ¿no? Es darle el valor a los bienes, a las experiencias o a los productos, pero sin tener que gritar qué es lo que traes puesto o qué es o sea, lo que tienes, ¿no? O sea, simplemente lo compras o lo adquieres porque tú le das un valor y viene completamente ligado a tres cuestiones que vamos a ver más adelante. Y uno de ellos es la calidad, ¿no? Un poquito regresándome a lo del comedor de madera contra el comedor Chanel, pues es eso, es la calidad, ¿no? Es la permanencia que va a tener un producto que te garantiza justo eso, ¿no? Durabilidad, calidad y muchas otras cosas que van de fondo, como por ejemplo cuestiones y valores éticos, de sustentabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí, bueno, pues como les decía, está tan relacionado este concepto hoy en día y también está en este auge que lo vemos mucho en la moda, ¿no? No sé si alguien de ustedes haya visto la serie de Succession o si sean fan de esta serie, que de HBO. Trata de una familia que es multimillonaria en Estados Unidos, muy poderosa, y justamente para poder desarrollar y producir esta serie tuvieron que hacer todo un estudio y un análisis de cómo viste, cómo camina, cómo come, cómo se desenvuelve una persona que fuera o que sea multimillonaria. Entonces, evidentemente están representadas y representados por actores y actrices
que tuvieron que estudiar y entender este concepto de lujo silencioso para poder tener esta coherencia y que realmente puedas creer la idea de que son multimillonarios, ¿no? Y toda la parte de vestuario, toda la estética, todo el estilismo de esta serie está tan bien pensada que tú no le ves una sola marca a ninguno de los personajes, pero todos están vestidos con ropa carísima, de marcas súper high-end, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco el paréntesis para que podamos entender cómo hay un lujo que no se ve, pero quien lo tiene se siente, ¿no? Justo eso, entonces busca la sutileza y busca la discreción. Entonces, como les decía hace ratito, el lujo se enfoca en tres cuestiones muy importantes. Bueno, cuatro. La primera es la calidad. El lujo tiene que tener una alta calidad, ¿no? De ahí, de esa calidad, va a surgir o se va a desarrollar el prestigio de esta marca o de este producto. Por eso las grandes marcas de lujo no solamente son caras porque decidieron ser caras. Las verdaderas marcas de lujo son caras porque traen toda una historia, todo un storytelling, todo un proceso que va muy relacionado al siguiente punto, que es la artesanía. Craftsmanship que tienen las marcas, digamos un Hermès, digamos un Vuitton, ¿no? O sea, o un mismo Chanel, son marcas que están hechas a mano, que conservan esta tradición de lo artesanal, que tienen una muy elaborada proceso de producción, que tienen una selección muy rigurosa de los materiales que utilizan. Entonces, todo esto te habla de una construcción, de una marca, de una idea, que es lo que vende ese prestigio, esa historia, y por lo tanto es cara, ¿no? Si la gente que entiende este valor del lujo, pues va a comprar Chanel o va a comprar Vuitton o va a comprar Hermès seguramente, porque entiende el valor de la marca, porque entiende lo que está comprando. Quien no lo entiende, pues también va a poder lucir un Chanel o un Hermès o un Vuitton de tianguis. Y si al final del día tu valor como un usuario o como un actor de lujo solamente es para afuera, pues entonces no gasten, mejor váyanse al tianguis, ¿no? Entonces, eso es un tema muy importante para entender de dónde viene el valor económico del lujo. Otro es la exclusividad. Este es un punto muy importante que define al lujo. O sea, por todas estas cuestiones que les menciono, pues sí tiene sí tiene un cierto segmento al que está dirigido. No habla a todas las masas, precisamente porque no todo mundo, uno tiene el conocimiento, el entendimiento de estas características de lujo, y por otro lado, pues tal vez no tenga la posibilidad económica para poder adquirirlo. Pero volvemos a lo mismo. Entonces, ¿qué es lujo? El lujo no nada más son las marcas que mencioné, el lujo es lo que a ti te pueda otorgar esta sensación de valor hacia lo que haces o hacia lo que tienes, ¿no? Y por último, perdón, es la atención al detalle. El lujo siempre va a cuidar el más mínimo detalle, justamente basándose en este proceso artesanal, ¿sale? Y bueno, este concepto de lujo silencioso también viene relacionado a toda la evolución, digamos, del entendimiento crítico del consumidor. Cambian sus valores, ahora las personas están un poco más preocupadas por cuestiones que afectan al mundo, a la humanidad en general. Vuelvo a mencionar un poco el tema de la moda. Existe un concepto que se contrapone a la moda de lujo, que es el fast fashion, ¿no? Tenemos muchas marcas hoy en día como marcas que te pueden dar una propuesta de diseño, una propuesta de tendencia muy al día, muy vanguardista, pero que van cambiando tan rápidamente, que son cadenas tan grandes que existen en todas las ciudades del mundo, que entonces empieza a generar todo un sistema de consumismo y de desperdicio muy acelerado, ¿no? Eso se está volviendo una problemática tanto social como ecológica, ¿no?
que afecta a toda la humanidad. Entonces, habemos tal vez personas que que podamos empezar a entender esta problemática y que podamos apostarle o buscar mayormente la calidad en lugar de la cantidad, ¿no? Entonces, estos valores empiezan a darle un giro distinto al lujo, al concepto de lujo. Entonces, ¿qué es el lujo? ¿Qué sí es el lujo silencioso? Es atemporal, es neutral, es sutil, es elegante, es sofisticado, es sereno, no es tendencioso, es discreto y es delicado. ¿Qué no es? Como dijimos, no es tendencioso, no es no es ostentoso, no es exagerado, no es vistoso, no es excesivo, no es extravagante, tampoco es obvio, tampoco es pretencioso ni opulente, ni tampoco es cargado. Ahora sí vamos a entrar a la parte que nos interesa directamente o que nos afecta directamente, que es este concepto de lujo silencioso en nuestra actividad, ¿no? En nuestra profesión, que es el diseño de interiores. ¿Cómo se manifiesta el lujo silencioso en el diseño de interiores? A través de varias características que les voy a ir mencionando. La primera es materiales de calidad, ¿no? Son el uso de materiales nobles, materiales duraderos, materiales reales, naturales, crudos o aparentes, que bueno, pueden ser, como bien sabemos, pueden ser maderas, pueden ser piedras naturales, puede ser mármol, granito, cantera, los textiles pueden ser algodones, o sea, materiales o textiles naturales, algodones, sedas, linos, ¿no? Los metales también se usan en cierta cantidad, digamos, en el lujo silencioso para el interiorismo. ¿Por qué? Porque el metal por su característica misma, sobre todo los metales brillosos como los dorados, los cromados, pues justamente expresan o empiezan a gritar un poco, ¿no? Tienen este protagonismo que tiene una línea muy delgada hacia entonces lo opulente. Entonces, por eso es el uso de los metales, sobre todo los brillantes, es importante manejarlos de una manera como muy moderada para que puedan tener este lugar o esta armonía en el lujo silencioso, ¿sale? El siguiente es, como también lo mencioné, la artesanía y la atención al detalle. Estas características en el diseño de interiores nos hablan justamente de esta personalidad que le vamos a dar a nuestro espacio. ¿A través de qué? De los accesorios, ¿no? De toda la parte, a mí no me gusta esta palabra, pero es popularmente utilizada como adornos, ¿no? De hecho, el lujo silencioso habla de una baja o mínima ornamentación. Sin embargo, el accesorio y el adorno no es lo mismo. El accesorio son todos estos elementos que nos van a ayudar a habitar el espacio, ¿no? Son estas joyas que nosotros vamos a tener en nuestro espacio que van a hablar de nuestra identidad, que van a hablar de nuestra personalidad, ¿no? En cualquier espacio del diseño de interiores tenemos diferentes elementos que lo constituyen. Uno es la materialidad del espacio, incluyendo su cromática, su paleta de color, pero también tenemos los muebles generales, ¿no? Los sofás, las mesas, las sillas, pero también tenemos los elementos decorativos o accesorios, que son aquellos que acentúan o complementan todo el ambiente, ¿no? Aquí estamos hablando de, bueno, incluso los arreglos de flores, ya sean naturales o artificiales, toda la parte de cojinería, las mantas en los sofás, los jarrones, los portarretratos, etcétera, etcétera. Es importante considerar que todos estos elementos les vamos a dar un mayor carácter y un mayor nivel de lujo si son piezas que están hechas a mano, que son artesanales, ¿no? Que no son necesariamente hechas en serie, sino que tienen este punto de artesanía. Aquí también entra otro factor que es súper importante, que se vuelve muy protagónico en nuestros espacios, que es el arte.
los cuadros, los elementos escultóricos. Y bueno, ya dentro de la parte del arte, sin profundizar mucho, pues tenemos diferentes áreas o diferentes, no áreas, sino disciplinas, ¿no? Para un cuadro puede ser pintura al óleo, puede ser un grabado, puede ser una fotografía, puede ser un dibujo a lápiz, etcétera, etcétera. Uy, creo que ya no funciona esto. Ay, muchas gracias. No. Ah, ya avanzó. Ya, gracias. Gracias. Em, Siguiente característica es la paleta de colores neutros. Una de los principios del lujo silencioso es esta temporalidad, es esta neutralidad. Por eso mismo es importante utilizar colores que vayan en paletas hacia las gamas de grises, hacia las gamas de beige, hacia las gamas de taupé o este famoso color que está un poco de moda, que es el grayish, ¿no? Esta combinación de gris cálido, tirándole un poco a café, los colores térreos, los colores crudos. Esta paleta o estas paletas de colores nos van a dar esta neutralidad que representa el lujo silencioso. El siguiente es el mobiliario elegante y atemporal, que sea sencillo, que no tenga tendencia, que no esté de moda, digamos, que sea algo mucho más limpio, más plano, más neutral. Y también entrando en esta gama de paletas de colores. Los acentos, los accesorios son los que nos van a servir para poder meter un toque de color, un toque de contraste y acento, pero en realidad el lujo silencioso en el interiorismo, en el diseño de interiores, es mucho más homogéneo, mucho más neutral, que nos genera esta sensación de bienestar y de calma, ¿sale? Importante no usar, no excedernos en el tema de estampados y de texturas. Es muy importante tener esta neutralidad, solamente en ciertos acentos. La iluminación es otro tema que es importantísimo para el lujo de un espacio, ¿no? Tiene que tener una iluminación de calidad. ¿Cómo es la iluminación de calidad? En este caso hablo de la iluminación artificial, ¿no? Para no meternos en términos arquitectónicos, sino de diseño de interiores. La luz artificial tiene que ser de calidad, tiene que ser en principio cálida y acogedora. La iluminación hace un papel, juega un papel importantísimo en los espacios que habitamos, ¿no? Digamos, es la última capa de nuestro diseño, es lo que nos da esta sensación de confort y de calidez, ¿no? Tiene que tener una intensidad preferentemente uniforme, que sea difusa, no luz puntual. La luz puntual se utiliza para otro tipo de usos del espacio, pero sí generar diferentes puntos de luz. Eso es bien, bien importante porque nos da justamente esta homogeneidad. ¿A qué me refiero con puntos de luz? No me refiero a luminarias puntuales, a luz puntual, sino tener diferentes elementos de luz, ¿no? Tener lámparas de mesa, lámparas de piso, algunas arbotantes en muro, tener diferentes salidas de luz, diferentes fuentes de luz para que nos generen ambientes distintos en cada uno de los rincones de nuestros espacios. ¿Sale? Es importante que nuestros espacios asimismo estén despejados, estén organizados, no tener una saturación de muebles ni de elementos, porque eso justamente nos empieza a generar un agobio mental, nos empieza a dar ese estrés que no va de la mano con una experiencia lujosa. La experiencia lujosa siempre va a venir relacionada al confort. Y ahorita voy a hablar un poquito más a fondo del tipo de confort que ataca el lujo, ¿no? El confort, el bienestar, la sensación de relajación, eso es lo que nos va a aportar un lujo silencioso. Por eso es importante tener orden, tener claridad y tener amplitud en nuestros espacios, tener una limpieza visual, no una sobresaturación. Recuerden, aquí es donde entra este lema tan acertado de Mies van der Rohe, que dice menos es más, ¿no? Y lo mismo, que es mejor la calidad que la cantidad. Y bueno, por último tenemos la sostenibilidad y la durabilidad, que es lo que les mencionaba en el ejemplo del comedor de madera contra el otro. El uso de materiales de calidad nos van a garantizar
que va a tener una durabilidad, que no va a ser desechable, que a pesar de que nuestra inversión pueda ser un poco mayor, y esto viene la relación del costo-beneficio en el entendido económico de que el lujo se concibe como algo costoso, bueno, pero es un tema de inversión a largo plazo. Un mueble que es de calidad, que es de materiales duraderos, por ejemplo, una mesa de centro que está hecha de mármol, probablemente pueda salir un poco más cara que una mesa comercialmente que encontramos en cualquier tienda, pero va a ser una mesa que te va a dar, uno, mucha temporalidad, te va a funcionar para todos los estilos y para todos los momentos, te va a durar por el tipo de material que tiene y además el hecho de que sea un material natural va a tener esta expresión misma de la piedra que te va a dar esa sensación de lujo, ¿no? Eh, y el más importante de todos es la comodidad y el confort. Esto viene relacionado a la sensación de intimidad, de calidez, del coziness, algo, de un espacio acogedor. Y los tres confort que para mí son los más importantes, ¿no? El primero, que es el que nos enseñan siempre en la carrera de arquitectura, es el confort físico, ¿no? Quien ha llevado clases como sistemas pasivos o, este, cualquier tipo de diseño sustentable, pues podemos entender cuáles son los grados que el ser humano mantiene para poder considerarse como un confort físico en cuestión de temperatura, por ejemplo, ¿no? Entonces sabemos que alrededor de los 22 grados esto es una temperatura agradable, una temperatura promedio que nos va a dar un confort físico. Pero no solamente es eso, tenemos que entender que el ser humano es un ser complejo que no solamente cabe y mide, ¿no? No solamente cabe, no solamente mide, el ser humano no es. Nosotros como diseñadores de espacios tenemos que entender esa complejidad del ser humano más allá de lo que el Neufert, el Neufert nos dice, ¿no? O sea, de cuánto mide, cuánto cabe, ¿no? Cómo acomodas. O sea, tenemos que tener una visión, una sensibilidad y un entendimiento que va mucho más allá de la parte medible, de la parte morfológica o, o de medidas, pues, ¿no? Sino entender que el ser humano tiene también mente, también tiene alma, ¿no? Que también piensa, siente, llora, ríe, disfruta, sueña, vive, tiene anhelos. Todo eso es un reflejo de la complejidad que es el ser humano por sí mismo. Y los espacios que habita tendrían que tener esa respuesta para poder satisfacer todos estos necesidades o todas estas facetas que tiene el ser humano para garantizarle un confort entonces no solamente físico, sino emocional, mental e incluso espiritual, ¿no? Entonces, justamente eso es a lo que yo le llamo el lujo, el verdadero lujo. Es aquel que habla y que ataca y que resuelve los problemas directamente de habitabilidad, ¿no? Que puede dar esa apertura a todas las facetas que tiene el ser humano más allá de lo físico y que impacta directamente a sus experiencias, sensaciones y emociones. Eso para mí es lo que es el verdadero lujo, ¿sale? Y digo para mí porque, repito, el concepto de lujo es totalmente subjetivo. Hay tres reglas de oro que les quiero compartir para poder trabajar en nuestros proyectos con el lujo silencioso. Y que tenemos que entender porque el lujo tiene que ser creativo y no necesariamente caro, ¿no? O sea, les hablaba, por ejemplo, previamente de las mesas de mármol, una mesa de mármol de centro. Es muy diferente si vas a comprar una mesa de mármol de una marca que sea costosa a si tienes la creatividad, si tienes el conocimiento y tienes las habilidades o los contactos para que alguien te pueda fabricar una mesa hecha a medida en donde tú puedas escoger la piedra. Hay piedras que no son costosas, que te puede salir incluso más barata que una mesa simple de metal o de madera que puedan vender en una tienda, pero ahí estás usando tu creatividad para poder implementar estas características que nos pide el lujo, ¿no? Entonces, el lujo no es ir a comprar una marca cara.
El lujo es atender a estas características de durabilidad, atemporalidad, ¿no? De craftsmanship, de artesanía, que es lo que nos va a brindar justamente esta relación y esta experiencia, y es a lo que le vamos a dar valor, ¿no? Número dos, no hay lujo si no hay comodidad. O sea, puede verse muy bonito, puede estar increíble, pero si no es cómodo, entonces no está satisfaciendo más que al sentido de la vista. Y nosotros físicamente tenemos 5 sentidos, sin contar los sentidos que no son físicos, ¿no? Los sentidos que atacan justamente esta parte emocional y esta parte espiritual. Entonces, si nos basamos en lo más primario, que son los 5 sentidos físicos, si no hay comodidad, ya no estás satisfaciendo todos ellos, entonces ya ni siquiera hay un confort físico, ya dejemos lo emocional y lo mental, ¿no? Lo emocional. Y por último, pues creo que este es un tema muy bonito, o sea, es una metáfora que por ahí dicen, no sé si han escuchado, que Dios está en los detalles. Bueno, el lujo también está en los detalles, ¿no? Y es esta analogía que les quiero decir para quitarle esta connotación negativa o peyorativa de lo que es el lujo, quitándole este tema moralista o social, entendiendo a qué me refiero, a qué nos estamos refiriendo con el tema de lujo, con el concepto lujo, principalmente el lujo silencioso para nuestros espacios. Generar un espacio que nos brinde, repito, que nos brinde todo ese confort físico, emocional, mental y espiritual, entonces ya es un espacio lujoso, ¿no? Buenos días. Yo le quería preguntar, porque siento que es algo muy importante ahorita como en lo que estamos viviendo, sobre todo la situación social, que es muy importante la incorporación de vegetación en los espacios. Y en la mayoría de las imágenes que usted mostró, pues vi como en los interiores, sobre todo, porque jardines sí entiendo que hay vegetación, pero el uso de la vegetación muerta en los interiores. Y mi pregunta para ustedes, sobre todo en el tema del lujo silencioso, ¿cómo aplica usted la vegetación? Pues creo que la vegetación es lujo en sí misma, ¿no? Eh, me acaba de hacer una muy buena observación porque tal vez las imágenes no mostraban elementos naturales, pero está totalmente relacionado a este tema, ¿no? De justamente, así como el uso se propone o incentiva el uso de materiales naturales, la naturaleza está implícita en ello. O sea, el uso de plantas y plantas naturales, vuelvo a lo mismo porque ese es un tema bien importante. O sea, tanto la materialidad como elementos naturales tienen su contraparte que podríamos incluso haber metido en las primeras diapositivas de este contraste, ¿no? De lo opulente contra lo verdadero. Y no es lo mismo tener una planta sintética que tener una planta natural. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo. Una planta sintética solamente va a atacar a tu vista, pero no te va a dar las bondades que te da un elemento vivo en tu espacio, ¿no? O sea, y este es un tema ahí ya también medio filosófico, como decía Joanny Palasma, ¿no? O sea, el desarrollo de la cultura del humano, la cultura sobre todo de consumo, nos ha hecho únicamente a priorizar y a darle mucha importancia a lo que vemos, a nuestra vista, cuando tenemos, repito, otros 4 sentidos básicos que son los físicos. También podemos entrar en una discusión de otros sentidos que van más allá de los físicos, y la arquitectura y el diseño de interiores tiene que atacar a las necesidades de esos sentidos. La vegetación y los elementos naturales definitivamente, es más, los pondría como uno de los elementos prioritarios para tener un confort, un confort emocional y espiritual incluso, ¿no? Así es que te agradezco mucho por tu punto porque creo que es una aportación maravillosa que hace falta en esta presentación. Gracias. Gracias a ti. Hola, buenos días a todos. Bueno, lo mío no era una pregunta, solo era un comentario. La verdad creo que esta plática es como muy interesante y como que me abrió más mi perspectiva y pues personalmente me gustó mucho. Creo Gracias. que muchas veces no nos damos cuenta como de que el lujo no es como pues algo caro o marcas, porque muchas veces pensamos eso, ¿no? Cuando vemos como una marca de lujo, pues luego pensamos como pues que es caro, pero pues también como
por ejemplo, en los accesorios de artesanos y todo eso, creo que llevan como un proceso mucho más elaborado y pues tienen un poco más de valor y ahorita es como lo que estoy viendo y pues nada más quería decir eso, que me encantó la plática y muchas gracias. Gracias a ti. Buenos días. Mi pregunta es, utilizando los colores que nos dices, los materiales que nos dices, ¿cómo podemos hacer que nuestro espacio no se vea plano con los colores y no sé, utilizar algo, pero sin que le robe protagonismo a todo? Mira, cuando hablamos de paleta de color, no significa que, digo, fue en términos muy generales, fue una empapada un poquito de los conceptos, ¿no? Cuando hablamos de paleta de color, no significa que vayas a utilizar o que vayas a tener un espacio monocromático o que vayas a utilizar un solo color. Si ya nos metiéramos un poco a hablar de teoría del color y cómo implementarlo en los espacios arquitectónicos o en el diseño de interiores, podríamos entonces empezar a analizar de qué manera puedes jugar con el color, ¿no? Dentro de estas paletas hay diferentes maneras de combinar los colores, ¿no? Metiendo matices, metiendo contrastes, o sea, subiendo tonalidades, bajando tonalidades dentro de una misma paleta no significa que tenga que ser homogénea, ¿no? Entonces, si el diseño justamente tiene la habilidad o el diseñador en este caso más bien, tiene la habilidad de poder jugar con estas paletas de color, combinándolas, generando profundidades, acentuando volúmenes o acentuando planos. Eso es únicamente hablando del color, ¿no? Pero si a la vez lo combinas con materiales naturales, ¿no? Implementados en la arquitectura misma, en los muros, con lambrines de madera, con el tipo de acabado en el piso, metiendo color en el plafón, empiezas ya a tener una gama mucho más abierta de calidad espacial, quitando esto plano, ¿no? Esta homogeneidad simplona y sin chiste, ¿no? Que es un poco también la clave del lujo. O sea, es cuando te hablan de simplicidad o de sencillez, no te habla de simploneidad, por llamarlo de alguna manera, ¿no? O sea, ahí es donde entra la capacidad creativa de un diseñador para saber cómo jugar con ciertos elementos para poder explotar a su máxima potencia las cualidades de un espacio. Ahora, por eso mismo también contamos con otro tipo de elementos que van más allá de la cromática o de la materialidad, que pueden ser justamente estos elementos como accesorios, que son los que te van a dar esos pequeños acentos, que te van a dar esta vibración, ¿no? Este equilibrio en tu espacio a través de textura, de color, de contrastes en materialidad, elementos como las plantas, los elementos naturales. O sea, hay muchas formas y muchos elementos que usar para poder combinar y generar un espacio que sea atractivo, no solamente para la vista, sino para todos nuestros sentidos y que te dé este resultado del confort integral, ¿no? Entonces, es muy buena tu pregunta, porque es importante entender que esto tampoco es ninguna Biblia, esto no es un reglamento de nada, ¿no? Está hablando de un entendimiento de los conceptos que te pueden acercar hacia este término o concepto de lujo silencioso, pero no te está diciendo cómo hacerlo necesariamente. Y ahí es donde entra la creatividad de cada uno de nosotros como diseñadores para sacarle el mayor potencial a los espacios, ¿no? No sé si Gracias. respondí tu pregunta. Sí. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenos días, soy Abril y yo tengo dos preguntitas. Sí. ¿Cómo diferenciar el estilo minimalista con el lujo silencioso o, o si el minimalismo se presta para implementar el lujo silencioso? Buenísima pregunta. Mira, el lujo silencioso, para empezar, no es un estilo, es más como una especie de entendimiento. Yo dije que era una tendencia, o una corriente más bien, no tendencia, sino una corriente, porque habla de una nueva manera
de entender, ¿no? El concepto de, en este caso espacial, de cómo abordar y cómo satisfacer las necesidades integrales de un ser humano. Pero no es un estilo. O sea, no es que yo haya hecho un proyecto o que mi casa sea estilo lujo silencioso, no. Es una manera de vivir, es un estilo de vida, es una expresión de vivir, ¿no? Entonces, puede ser lujo silencioso siendo minimalista o no minimalista. Si tiene unos ciertos límites, que es los que les mencionaba. O sea, el lujo silencioso no llega a ser cargado, no llega a ser sobresaturado, no llega a ser visualmente contaminante, pero puede llegar a ser minimal, ¿no? Pero no quiere decir que tenga una relación directa o se familiarice directamente con un estilo. Entonces sí, el lujo silencioso puede ser minimalista, o más bien el minimalismo puede estar hacia el lujo silencioso o no. Porque hay que entender también qué es el minimalismo. Y este debate también, el mismo Mies van der Rohe entraba en conflicto cuando se le llamaba minimalista, perdón, porque se dejó de entender el menos es más. Más bien se empezó a entender el menos es más únicamente en la cantidad, no en la calidad. Y si ustedes recuerdan, los que han estudiado a Mies van der Rohe tenía una potencia durísima en sus proyectos, en la expresión del diseño que él utilizaba a través, por ejemplo, de los materiales, ¿no? En estos muros de estas placas gigantes, ¿no? Que estaban puestas en Bookmatch para generar una expresión que no necesitaba más, porque el mismo muro de mármol hablaba por sí mismo, ¿no? El entendimiento de la estructura, de cómo estaba sostenido la losa, el techo, cómo intersectaba el espacio interior con el exterior. O sea, hay muchos principios que van más allá de cuántos muebles tenía, o si nada más tenía 2 sillas Barcelona y ya, ¿no? Entonces, hay que entender un poquito eso. O sea, el lujo silencioso no es un estilo. Sí puede ir intrínsecamente ligado a una corriente más o a un estilo más minimal por el hecho de lo que mencionábamos, que no es cargado. Pero también puede ser que un espacio minimalista no sea lujoso, ¿no? Que tengas 3 elementos que no te generan ninguna sensación, ninguna experiencia, que no te brinden ninguna emoción. Y entonces, pues sí puede ser minimalista, pero pues, tal vez no sea lujoso, ¿no? O puedes tener una silla dorada, cromada, simplona, pero no te da ese approach con el lujo, ¿no? Ok, entonces el lujo silencioso puede intervenir o ser parte de varios estilos. Totalmente, totalmente. Es un modo de vida, digamos. Hay que entenderlo como un modo de vida, no como un estilo. O sea, yo no les vine a hablar de cómo tener como resultado un departamento estilo lujo silencioso. No, es justamente entender, y vamos a resumirlo de esta manera, el lujo silencioso nos da la capacidad de nosotros aportarle el valor real al espacio que habitamos. ¿Cómo? A través de sus elementos, de su materialidad, de su honestidad, de su valor incluso hasta social y cultural. Lo que hablaban por ejemplo, de la artesanía en los elementos decorativos, en los accesorios. O sea, incluso le estás dando un valor a esa pieza o al mismo arte, entendiendo el proceso que ha llevado, lo que le llevó a hacerlo a mano, su concepción intelectual, su concepción social, su entorno social, todo lo que conlleva a que esa pieza esté colgada o esté puesta ahí, ¿no? Que no es lo mismo que vayas a H&M Home y la compres porque está cool y ya la tengas, porque al final del día, esa pieza que puede replicar incluso una tendencia, un estilo, no tiene, que es un poco el símil de lo de la moda rápida, el fast fashion, ¿no? O sea, sí se ve bien padre, sí tiene un corte padrísimo, se ve totalmente en tendencia o vanguardista, pero ¿qué lleva o sea, qué conlleva, cuál es el trasfondo de esa pieza, ¿no? De ese pantalón, de ese traje, de ese saco, de ese accesorio, de ese cuadro impreso que compraste en Liverpool, yo qué sé, o sea, y digo, y no estoy demeritando absolutamente nada, estoy hablando nada más basándome en este principio, ¿no? O sea, cuando tú como usuario, como diseñador, le das un valor
a todo lo que conlleva cada una de las piezas y de los elementos que conforman un espacio, entonces estás entendiendo el lujo silencioso. El lujo silencioso se tiene que entender, se tiene que vivir, no se tiene que acomodar porque entonces no es lujo, volvemos a lo mismo, nada más estás haciéndolo para proyectarlo hacia afuera, no para vivirlo como una experiencia, ¿sale? No sé si te... Sí, lo dejé. muchas gracias. Gracias a ti.